Hola, soy Dani el Rojo, también conocido como el Millonario. Hoy voy a ver el corazón del barrio, su gente. Bienvenidos al barrio al Rojo. Hola muchachada, ¿cómo estamos? Aquí me quito las gafas y me quito esto para saludaros. Hoy estoy contento, pero contento de verdad de estar aquí con vosotros en el barrio al Rojo. ¿Por qué? Porque hoy os traigo algo especial. Y al decir especial, es que no es normal. Este chico tiene un don y tenéis que conocerlo. Os presento a José, el Narqui. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias por haber venido aquí. Primero, para que la gente lo sepa, ¿qué Sí. años tienes? Tengo 13 años y este año pues cumplo 14. 14 años, ahora ya Sí. cumplirás. ¿Qué estás estudiando? Ahora mismo estoy estudiando segundo de la ESO. Segundo de eso. Bueno, vamos a ver, a esto se llama el barrio al Rojo. Sí, sí. Entonces, ¿de qué barrio vienes? Pues yo vengo de Gornal, que está en Gornal, Hospitalet de Llobregat. La verdad que un barrio obrero humilde. ¿Te encuentras bien ahí? Sí. Vamos a ver, me has dicho que estabas estudiando, ¿no? Sí. Segundo de eso. Sí. Eso es ya empezar a... ¿Lo has llevado bien todos los estudios? Sí, la verdad que sí, nunca he suspendido ninguna y sí. Es que claro, al decirme la Gornal, Hospitalet, la Gornal, me viene... tengo muchos amigos ahí y no estudiantes precisamente. ¿Cómo has llevado eso con los estudios? Pues mira... Estar ahí en ese barrio y a ti te ha dado por estudiar, ¿no? Sí, porque a ver, puedes ser de la calle y también estudiar. A mí mi padre me dijo, tú si quieres puedes ser un bancante y todo lo que tú quieras, pero lo primero los estudios. Eso lo has metido en la cabeza Claro. bien, ¿no? ¿Has tenido algún problema? Entiéndeme, en los colegios a esta edad hay gente que no lo tendrá tan claro como tú. Bueno, a ver, problemas no. Algunos, yo que sé, que como me ven pequeñito sí que pasar de listo, pero no, ningún problema, todo bien en el colegio y todo. ¿Sí? Sí. ¿Y crees que la música, porque sé que tienes temas en YouTube, que es muy raro para lo joven que eres, ¿crees que la música te ha ayudado a centrarte un poco de eso, de ser calle, pero a la vez no dejar los estudios? Porque claro, lo de la música, ¿cómo te vino? Pues mira, yo llevo, a ver, rapeando así normal, yo llevo desde los 7 años. A los 10 empecé a competir en batallas de gallos y pues en confinamiento me di así el venazo y subí un freestyle a mi Instagram y a la semana tenía ya 30.000 reproducciones y dije, hostia, pues vamos a hacerlo en serio. Pues claro que sí, es así, pues muy bien, es que es lo normal. Vamos a ver. Una cosa sí que a mí me llamó la atención, me gustó tu estilo de música, es lógico, ahora es lo que se lleva, pero sí que ¿cómo puedes hablar en las canciones que son de adulto total y las cantas como si fueran tuyas? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, pues mira, a mí me pasa mucho esto, porque cuando subo algún tema, que con las letras que tú has dicho, pues mucha gente dice, pero si tienes 12 años, ¿qué vas a hablar tú de calle, no sé qué? Pero claro, la gente no sabe lo que vive una persona y lo que se ve cada día en el barrio. ¿En qué te inspiras? Pues yo qué sé, historias de gente del barrio, cosas que ves cada día, el panorama del barrio, pues de ahí pues sacas como si fuera una película. Pues cada día pasa algo diferente. Bueno, tú ahí ahora al decirme como una película, espero que lo veas así, que ese es como una película, que no lo tomes como la vida real, aunque sepamos que es la vida real, pero veámoslo como película, como ficción. Céntrate en tus estudios, que eso lo estás haciendo de maravilla, por lo que me dicen, pensar que sus padres les apoyan, tiene un manager, que si queréis hablar tendréis que hablar con el manager, y bueno, a mí, ya te digo, a mí me has dejado... Antes has dicho lo de batallas de gallo. Sí. ¿Qué empezaste? ¿Con 10 años has dicho, más o menos? Sí, 9, porque mira, yo vivía en Vilanova con mi padre y vi que había un torneo de rap y a mí pues me gustaba mucho rapear.
Y pues yo me apunté y cuando llegué ahí era gente de 18, 17 y yo era el más pequeño. Pero con mis huevos salí ahí y gané la primera ronda y la segunda me eliminaron, pero bueno, estoy contento. Y luego ya desde ese día empecé a ir a batallas porque había gente que ya competía, por ejemplo, Gallardo, Suiteme, cosas Sí, así. sí. Y pues entonces pues ya dije, hostia, si estoy Bueno, sí, compitiendo lo aquí, conozco. No, no es un amigo mío, pero lo conozco si y estoy estoy con él. compitiendo en estas batallas y la gente me dice que soy bueno, a lo mejor es porque tengo algún talento o Yo algo. creo que tienes un don, tienes un don. Eres muy joven y tienes que saber pisar. Creo que estás en buena compañía. Eh, lo de las batallas de gallo, yo creo que te habrá dado la soltura esa Sí. que el rapper necesita. Hay una frase de raperos que dice que no se puede rapear sin ser delincuente o sin haber pagado cárcel. ¿Tú a eso qué le dices? A ver, yo por una parte lo veo que sí, porque por ejemplo, si ahora viene, yo qué sé, un niño que ha nacido con todo regalado, que le han dado todo, se pone a hablar de matar, de secuestrar, de calle, es algo, pero si tú no lo has vivido, no sabes lo que es, no puedes hablarlo. Pero si tú has nacido en eso, es como algo que tú ves cada día, o sea, algo normal. Muy bien, muy bien. No, no, lo veo totalmente aceptable. Te iba a llamar José, pero me gusta más Narki, porque te trato de artista, que creo que lo eres. Gracias. La primera canción, sé que estás con Sosa, me gustó mucho, viste que la posteé Sí, rápidamente en Instagram para que te empezaran a conocer. Espero que sé que te apoya mucha más gente que yo, pero espero que te vaya bien. Pero claro, ahora he escuchado el segundo tema en YouTube y ¿cómo te inspiras? Pues no sé, o sea, a lo mejor... El segundo tema, Sí, este sí. en especial. Por ejemplo, en ese tema yo digo, no, pues voy con una York por la City, pues porque me falta un año ya para tener mi York y ya he conducido moto, me gustan las motos y eso. Y por ejemplo, que aquí las cosas salen caras, que facturar no resulta ahí, sea nuestra manera. Pues no sé, cosas que ves cada día, o sea, que ves, yo que sé, a tu colega que de un día para otro tiene un fajo así y dice, hostia, pues mira, ole su huevo, se la ha ganado. Sí, O sea, que explicas, pero sin dar detalles. Bien. Ya que estamos hablando de componer, haces tú las letras, ¿verdad? Sí. Pues, tal como te veo, todas las haces tú. ¿Qué te gusta más componer? ¿Por la noche, por el día, cuando estás triste, cuando estás alegre? Pues mira, una de las que me gusta mucho para componer es cuando estoy con mis amigos, así porque ellos también me dan ideas. Pero yo nunca, o sea, me pongo a escribir, voy a escribir una canción. Yo a lo mejor empiezo una canción y voy esperando, y a lo mejor algún día veo algo y digo, hostia, voy a meterle esto, no sé qué. Y hasta que no la vea que diga, ya está, esa tiene que ser así, pues no dejo de escribirla. Y puede ser en cualquier sitio. En cualquier sitio. A lo mejor voy con el patinete, se me ocurre una cosa y para que no se me olvide me paro, la escribo y me vuelvo a ir, donde me pille. Vale, eres de ir haciendo notas, ¿no? Sí. Bueno, Narki, a ver, vale que tienes dos temas ahí ya, que para tu edad es mucho. ¿Qué referentes tienes o qué escuchas? Más que referentes, ¿qué escuchas? Pues mira, a mí el estilo que me gusta escuchar es mucho drill, a lo estilo de UK allí de United Kingdoms, pero referentes musicales para mí ha sido, pues de pequeño escuchaba el Chaka, raperos así, o sea, potentes, clásicos, pero desde que conocí al Morat, gracias a un amigo, o sea, tengo enlace con él, y un día estábamos jugando a la Play y se unió al grupo y pues le canté unas canciones y pues me dijo, oye, dime tu Instagram, y me siguió y desde ese día pues, o sea, la verdad que nos llevamos bien y la verdad que es un referente musical, pues todo lo que está logrando. Pues exactamente, te iba a decir, digo, buena referencia has cogido, pues un chaval de la calle y que lo ha petado al máximo. Sí. Yo le conozco y antes de la pandemia se lo dije, digo, has logrado crear
tu sonido. Un nuevo estilo musical. Su sonido. Sí. Es como los grandes. Solo que oyes algo de Elvis, es Elvis. Solo que oyes el primer toque de Morat, ya sabes que es Morat. Eso es lo difícil de conseguir. Sí. Él lo ha conseguido, si tú tienes eso de referente. Proyectos así... Pues mira, yo ahora lo que tengo pensado, o sea, es lo primero poder situarme bien con buenos seguidores, buenas visualizaciones, que ya esté un poco en el, digamos, en el trending y hacer colaboraciones con artistas grandes, cosas de esas y... ¿Puedes decir alguna si has hecho? Bueno, Chaka es una de las que he hecho y pues con alguno que me gustaría hacer también, pues con el Morat. Y alguno que también me gustaría, pues no sé... ídolos o alguien. Es que no tengo ídolos. Sí, no tienes. Bueno, uno que también mucho me gustaría es un chavalito de Madrid que también ha cantado con el Morat, el Viten. Sí. Ese también me gustaría hacer una con él. Bueno. Fernando Costa también. No, hombre, no, pillas alto, pero bueno, sí. Ya Fernando Costa ya sabes, no colabora con nadie, solo con quien le sale de los cojones. Es así de sencillo. Sí. Yo le he llamado para aquí y ya veremos si viene. Va a como él quiera. Narki, estoy encantado de tenerte en el Barrio El Rojo. Creo que los espectadores que nos estén viendo estarán encantados de haberte conocido. Quiero que des un mensaje a chicos de tu edad que estén ahí, que no saben aún si meterse en el colegio o les va más el bisnear para sacar dinero. Aconséjales lo que tú quieras. A ver, yo voy a decir una cosa. Cada uno tiene sus pensamientos, que cada uno que intente llegar a las metas que él tenga y a todos sus sueños que él tenga, que si a lo mejor esos sueños no van con el colegio, pues mira, eso es mala suerte, pero intentar tener vuestros estudios, hacerlo bien, y si queréis hacer cosas no lo vayáis fardando por ahí, por Instagram y eso, y siempre cero datos. Bueno, pues chicos, poner oreja. Me ha gustado lo que ha dicho por varias cosas. Reflexionar. Y ahora, como siempre, no sé si habrás visto mi programa, siempre dejo que el invitado me haga la pregunta que quiera y ahora con un niño, ay Dios mío, la que puede soltarme. Y yo respondo siempre sin pelos en la lengua ni filtros en mi cabeza, de tirón. Así que, hala, a ver qué me pregunta, la que quieras. Es que tengo que pensármelo. Piensa. ¿Y tú cómo te metiste a esto de la música? ¿Y cómo has conseguido salir de todo? No te voy a tirar cómo conseguí salir de todo, ¿vale? Te lo digo a ti porque lo he explicado muchas veces, pero mira, yo creo que fue un cúmulo de cosas, ¿vale? Pues reflexioné que llevaba 25 años tomando droga y delinquiendo. Digo, vamos a ver si sé vivir sin tomar droga. Y dentro de la cárcel me tiré 18 meses sin tomar nada para aprender que sabía estar sin tomar nada. La prueba está que hace 22 años que salí de la cárcel y no he vuelto a delinquir. Por eso supe salir de todo. ¿Cómo me metí en la música? Pues primero que me he metido, no soy músico, me gusta la música, por supuesto. Lo que tengo muchos amigos, imagino como tú, que te vio el Morat, pues bueno, tengo amigos como Morat y otros. Hostia, Dani, si tú hicieras algo, me dices, porque claro, si te fijas, el trap, el rap, todos dicen lo que yo he hecho toda mi puta vida, mi vida antigua. Y entonces pues dije, bueno, vamos a meternos como una cosa más de... Yo desde que salí de la cárcel por no tener estudios, me es muy difícil vivir, entonces tengo que hacer un amplio abanico, YouTube, los libros, películas, anuncios, lo que venga. Y ello, una cosa es la música, aunque no soy músico ni cantante, pero hoy en día con los Pro Tools y los grandes aparatos que hay, con un poquito de ganas de ponerle, y como letra tengo para sobrar, pues por eso me he metido en la música. Bueno, pues hasta aquí hoy hemos conocido a Narki, lo vamos a conocer todos
en breve mucho. Y como siempre digo, un abrazo para vosotros y un beso para vosotras.